Hola, buenas tardes, buenas noches. Les voy a poner el nombre del vivo. Bienvenidas a todas las personas que se están sumando. Les estoy escribiendo el nombre del vivo. Ahí está el nombre del vivo. Ahí llegaron mis amigues de Esencia Alquimia, que ya me enviaron la solicitud. Les voy a poner el comentario, ahí está. Bienvenidas a todas las personas. Ahora que tengo acá el nombre fijado, es un vivo donde vamos a hablar de destilación sustentable, ¿sí? Destilación de aceites esenciales, obviamente destilación de plantas aromáticas, que son las que tienen aceites esenciales, para darles una introducción antes de sumar a María Tomi. Obviamente pueden ir haciendo preguntas a medida que vamos charlando. Les voy a aceptar, así empezamos a charlar. A ver si aparece. Ahí estamos. Hola. Ah, ahí vamos. Ahí están. Sí, sí. ¡Qué emoción! ¿Cómo vamos? Sí. Sí, vamos a guardar el vivo. Muy bien. Súper. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Ustedes nos escuchan bien? Sí, a ver, la comunidad que esté conectada, a ver si nos dice si se escucha bien. Sí, tiran manito y... Perfecto. Bueno, vamos a empezar así, primero y principal. Bueno, el nombre del vivo ya lo comenté. Y la idea de invitarles a María Tomi es que justamente aprenda la comunidad acerca de cómo es la destilación de aceites esenciales, pero con una mirada sustentable. ¿Por qué? Bueno, sintetizando, hace ya bastante que a mí siempre, quienes me conocen saben que me gusta conocer pequeños productores, que siempre tiendo a apoyar los pequeños productores porque me gusta además cómo trabajan y porque en general siempre tienden a pensar mucho más en la sustentabilidad y bueno, a María Tomé los conocí hace muchos años en la feria de Tras la Sierra, en Las Rosas, y bueno, y su trabajo es increíble y bueno, también todo lo que han evolucionado, así que me parece muy bonito que los puedan conocer. Y aprovechar esto, conocer pequeños productores y no caer tanto en las garras del greenwashing de las grandes empresas que ahora parece que son todas verdes, pero no lo son. Así que importante reivindicar el trabajo de los pequeños productores, al menos en el ambiente de las plantas medicinales. Y por eso invitamos a Maritomi, que los dejo para que se presenten. Gracias, Flor, por la invitación y bueno, gracias a todos los que también se están sumando. Bueno, nosotros somos Maritomi, de Ciencia Alquimia. Sí, nos conocimos con Flor ya apenas prácticamente llegados aquí en el Valle, cuando iniciando nuestro proyecto de destilación de plantas aromáticas, tanto de mediterráneas como nativas, en la región de Tras la Sierra. En la medida que fuimos también desarrollando el proyecto, fuimos analizando la destilación, para lo cual les fuimos desarrollando diferentes alambiques, todos de acero inoxidable, trabajando también con diferentes piezas de condensación, para lo cual es muy importante para nosotros porque no todas las plantas condensan en el mismo momento. Y bueno, entonces un poco nuestra gestión fue trabajar con plantas de acá del valle. Iniciamos ya planteándonos la idea de poder tener en el campo directamente, en el lugar de origen de una planta. La idea era no traer las plantas a la destilería, sino ir nosotros, y para lo cual con un pequeño alambique, acero inoxidable con partes de vidrio,
y desarrollamos también de una manera, ¿cómo decirlo?, autosuficiente, o sea, de poder llevar los recursos que íbamos a necesitar, menos las plantas que estaban ahí en el campo, para poder hacer todo el proceso, digamos, que era la idea, que era para la persona en ese entonces. Esto es antes de iniciar con el proyecto del Centro. Una vez que nos planteamos de iniciar en sí con el proyecto, como emprendimiento, ya no solo para nosotros y para nuestros familiares, un poco como que tomamos ese origen, es decir, bueno, cómo nosotros de una elaboración de un proceso productivo, donde vamos a usar recursos naturales, podemos hacer esto que no tenga un impacto que sea devastar la naturaleza. O sea, como que esa es la primera mirada cuando uno trabaja con un recurso natural. Nos preguntamos si era posible, si esto que habíamos practicado una muy, muy chiquita, con un alambique muy chiquito, se podía llevar a otra escala que igual sigue siendo artesanal. Nosotros tenemos alambiques de 75 litros, que es una escala muy pequeña, o sea, industrial arranca de 1000 para arriba. Así que bueno, un poco esa pregunta, y es un poco lo que queríamos abrir hoy, que es de lo que se habla, de qué impacto tiene el proceso productivo, qué cosas nos empezamos a preguntar nosotros a lo largo de nuestro proceso y que nos seguimos preguntando. Sí, y de ahí digamos que empezamos a hacer una primera análisis de sostenibilidad de este proceso. Hay que aclarar que cualquier elaboración, elaboración que hace el ser humano tiene un impacto ambiental. Desde la más chiquita a la más grande, todo tiene un impacto. Así que era muy importante poder ver si había una forma de hacer esta elaboración, esta extracción, en una manera sustentable. Así que lo primero fue analizar lo que son los recursos fundamentales para poder hacer este proceso extractivo. Y analizamos, digamos, tres recursos fundamentales, que son las plantas, o mejor dicho, el material vegetal, porque en la destilación no se destila toda la planta entera, sino solo la parte específica. El agua, otro recurso fundamental. El agua, pero es la concepción, no el agua que entra en la lámpara, que esta, digamos, es mínima la cantidad, sino el agua que se necesita para enfriar todo el vapor que se genera durante todo el proceso de destilación. Así que este era el segundo recurso fundamental para analizar, y el último es el gas con el cual creamos la combustión. Así que la necesitamos para poder tener una energía calorífica. Así que lo primero fue analizar estos tres recursos. Y analizar lo que quiere decir. Quiere decir ver cómo podemos, en qué categoría lo podemos encontrar. Bueno, las plantas sabemos que son recursos naturales, se definen renovables pero agotables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las plantas se pueden renovar si se respetan los tiempos de regeneración. Y esto es muy importante, porque si esto no pasa, es un recurso que se puede agotar. Si un recurso natural se agota, o sea que desaparece esta planta, bueno, nosotros sabemos que todo el equilibrio natural va a perderse. Así que es, digamos, muy importante estar seguro que quien hace este proceso de extracción se preocupe de que en su ciclo productivo las plantas puedan tener un origen renovable, porque sabemos que una vez que desaparecen, el equilibrio se pierde para siempre. Sí, que no la corte toda, digamos, ¿no? A la planta, que sepa qué parte de la planta, en qué momento, permitir de que siga su floración o libere sus semillas. Y también un punto importante que yo le sumaría ahí es el tema de las personas, ¿no? Como que es algo que yo a veces lo hablo con Sacha, que es nuestro amigo que tiene una reserva natural y que es cosechador de plantas.
como la importancia también dentro de la sustentabilidad, dentro de ese punto de sustentabilidad, de las hierbas y la cosecha de hierbas, también potenciar el trabajo de las personas que cosechan, ¿no? Bueno, que si hacen muy bien su trabajo y cuidan a las plantas, uno también potenciar a esas personas que hacen bien su trabajo, que bueno, que es un círculo virtuoso también. Totalmente. Y con esto de agotar un recurso renovable, como podría ser una planta, es el caso, por ejemplo, del sándalo. El sándalo, en su origen natural, que se encontraba en diferentes zonas de la India, para extraer aceite esencial, los aceites en el tronco, de un árbol maduro, estamos hablando de los 30, 40 años. Entonces, la única manera para extraerlo ahí es cortar el árbol y darlo y hacer la trituración para después la destilación. Lo que pasó es que tuvo tanta demanda de sándalo y la extracción arrancó hace 100 años aproximadamente y no se pensó desde una mirada sustentable, de decir, bueno, se puede extraer un tot y replantar, o sea, no hubo ningún tipo de ese pensamiento lógico que se agotó ese recurso. El sándalo está en vías de extinción, sí se encuentra en forma de monocultivo, en Australia, ni siquiera en su lugar de origen. Entonces, es como para pensar, bueno, qué aceite esencial vamos a usar, cuál es su origen, y realmente también esos aceites esenciales lo que nos está llegando a las manos, que es otro debate. Pero volviendo a nosotros, era de fundamental importancia esto, de decir, bueno, yo, mi materia prima es la planta, ¿cuál va a ser ese vínculo? ¿Cómo me voy a acercar a ella? Como nosotros no tenemos cultivos propios, trabajamos con todos productores locales, pequeños productores que no hacen monocultivos, como clave la participación, entender el territorio, ver cómo estaban trabajando, que había, o sea, que cultivaban por ahí algunas mediterráneas, mechadas con el monte, con otras. Hay una biodiversidad, no es lo mismo decir, bueno, plantación de lavanda, gran extensión de monocultivo que agota el suelo, que no hay biodiversidad. Eso también se ve reflejado en la riqueza de un aceite esencial en su composición química. Y también el vínculo de persona cosechadora que va a mano, que es diferente a ir con una máquina, donde vos vas a mano con la herramienta adecuada, porque cada planta tiene una herramienta adecuada de cosecha para justamente proteger la planta de hacer una mala cosecha, de prácticas correctas, de obviamente no arrancarla de tipo de raíz, respetando su ciclo. Hay plantas que justamente es fundamental, sobre todo para lo que es plantas silvestres, es decir, bueno, respetar el ciclo o dejarse ir a buscar la floración, porque es un momento importante, claramente que nosotros como destiladores buscamos ese momento particular porque nos está hablando de un momento balsámico, un momento donde va a haber mayor cantidad o un complejo completo de aceite esencial, poder hacer respetando el ciclo de la planta y respetando su regeneración. Sí, yo estuve en la Provence y la verdad que muy lindo para sacar fotos, pero un gran monocultivo de lavanda que lo cortaban con los camiones gigantes que cortaban y destilaban a la vez, como súper poco sustentable y poco amoroso con las plantas, ¿no? Y aparte, ni hablar cuando uno va en contacto a hacer una cosecha de una planta, es como que estás en una planta, como decir, bueno, hasta acá un poquito de esto, otra, también tenés las utilidades, decir, mira esta parte quizás de un piquito o algo, es mucho más seleccionado, mucho más cuidado que pasar con la máquina, bueno, y que vaya todo a pique. Exactamente. Bueno, bien, ahí preguntaban cuáles eran como los puntos de sustentabilidad, justo Tommy los dijo hace un ratito, dijo como los 3 puntos importantes. ¿Quieren decir algo más de esos 3 puntos? Sí, bueno, ahora como era estábamos hablando de las plantas. Estamos en el primero. Que es esto de justamente trabajar con
nuestro caso, que no tenemos cultivos propios, pequeños productores de que acá, comparten nuestros principios y nuestra conciencia, porque esto es fundamental. Sí, no están haciendo monocultivos, hay productores de lavanda en escala, que además tienen romero, que además tienen monte, Así o sea, que hay una biodiversidad. biodiversidad. Y también en cuanto a lo que son reproducciones silvestres, esto, el respeto y el cuidado del ciclo, que no vaya solamente a la floración, con todo eso. Y esto por lo que reguarda las plantas. Otro, digamos, recurso fundamental es el agua. El agua, pero pensada para enfriar el vapor que generamos. Bueno, esto es, digamos, uno de los recursos que menos es a la vista, sobre todo de los consumidores, pero los destiladores lo tienen bien claro, que es donde se puede tener más impacto ambiental. ¿Por qué? Porque hay que hacer un poquito de número. La cantidad de agua que se utiliza para enfriar el vapor es muchísimo. En nuestro caso, que es una destilería muy artesanal, muy chiquita, necesitamos alrededor de 1.200 litros hora para poder enfriar el vapor. Y si destilamos 10 horas por día, hablamos de 12.000 litros, que son muchísimos. È importantissimo analizzare l'acqua e ver cómo es fundamental que el agua sea renovable, o sea, es fundamental para no tener un impacto ambiental muy grande, poder utilizar el agua, reciclarla. ¿Y cómo hacemos? Nosotros, antes de empezar a destilar con un alambique de 75 litros, quisimos resolver este problema. O sea, cuando destilábamos con el alambique chiquito, que todavía no necesitábamos una grande cantidad de agua, empezamos a estudiar cómo poder aumentar, digamos, la cantidad de vapor que estábamos utilizando. Y encontramos una respuesta estudiando la columna de evaporación. O sea, creamos un circuito de agua a anillo cerrado, o sea, que pueda recircular y, digamos, recuperamos las características iniciales, sobre todo en temperatura, del agua, haciéndola evaporar a través de una columna. Esto nos ayudó, para nosotros fue como una revolución industrial, digamos, nos ayudó a poder eliminar el desperdicio de agua. Bueno, de esto encontramos un montón de ejemplos. ¿Por qué? Porque esto también la gran industria se fija mucho en el ahorrar agua. Un ejemplo, por ejemplo, que vimos, una realidad que vimos en vivo fue una destilería ya industrial que creó una colaboración con una empresa que corta mármol para poder compartir el agua de enfriamiento y eliminar el desperdicio. O sea, la posibilidad de destilar y no consumir agua está, hay muchísima. También la creatividad de la persona hace que se encontraron diferentes opciones. Se usa para riego en los campos, se guarda en para poderla volver a utilizar. O sea, digamos, es muy importante que los productores, digamos, muestren y salgan a la luz su forma de ahorrar agua porque, digamos, que es un aspecto muy importante. Totalmente, además realmente estamos en un momento, bueno, bastante complicado del planeta, donde más allá de nuestras elecciones personales, ¿no? De cuidar o no cuidar, ya es urgente. Entonces me parece re importante que toda la gente que se conecta, que escucha, ¿no? que aprenda de que el agua es un recurso que se utiliza mucho en las destilaciones y que está buenísimo empezar a exigir, si les compramos aceites esenciales a las empresas, que nos expliquen si realmente cuidan ese recurso o no. Y meter presión. Sí, aparte creemos que es un aporte que se puede dar mutuamente porque el planeta es uno y si alguien tiene una forma más eficiente para ahorrar agua, tiene que ser de público la información porque es buenísimo que se crean instituciones en
entre diferentes emprendedores o que comparten la misma actividad, digamos. Sí, por esto siempre, volviendo al tema del planta, siempre cuando la producción de aceites esenciales e hidratos, se habla de la cantidad de plantas que se necesitan, pero bueno, no se habla de esto, que la cantidad de agua que también se necesita. Pero bueno, y ambos estos procesados, hay diferentes maneras, ahí sí, o sea, es como decir, hay un equilibrio entre las partes. Otra de las cosas que sucede a veces, hasta en pequeños productores, es el uso de esto del agua, decir, bueno, yo dejo esta agua de enfriamiento que tiene una temperatura alta para el riego, o tomando agua de mi circuito cerrado directamente en un arroyo natural, dejar el agua correr y caliente, que sale a una temperatura que no es de la naturaleza, el agua no está bueno justamente, bueno, también es una sutileza, pero está bueno que alguien que lo está haciendo que se lo replantee, que hay otras maneras para no hacerlo de esa manera. Exactamente. Hay cosas que nosotros como primer día nos planteamos y que bueno, y desarrollamos de esta manera. Después, otro aspecto que analizamos también cuando hicimos la pequeña análisis de sustentabilidad es averiguar, o sea, la energía que utilizamos. Utilizamos diferentes tipologías porque la primera cosa que averiguamos fue que la eficiencia eléctrica, o sea, que el sistema eléctrico sea lo más eficiente posible y que consume lo menos posible. Otro aspecto, después de la parte eléctrica, es pensando el consumo de gas. ¿Por qué? Porque nosotros para producir calor creamos combustión, la combustión crea anhídrido carbónico, o sea, crea una emisión en la atmósfera. Esto, por cuanto es mínimo, es realmente es mínima la combustión que hacemos, pero está presente. Así que hay que concientizarla. Sí, hay que concientizarla que todo el tiempo en realidad estamos emitiendo, ya sea en el movernos, en el consumo que hacemos, o si hay una escala de producción, ya sea de pequeña o grande. Entonces, ¿de qué manera esto, bueno, para el sistema, estamos emitiendo? Y favoreciendo el efecto invernadero que eso es que si no después se ven los desastres climáticos que están pasando y varios. Entonces, sí, sería disminuir la huella de carbono de lo que uno hace, ¿no? Y en este caso del proceso de destilación. sí, que es plantar árboles, o sea, necesitamos plantar árboles, es como una urgencia por muchas razones, y sobre todo, bueno, también en este territorio que estamos en lo que es un alternativo, está degradado por diferentes, múltiples factores que nos tienen el caso con el hecho productivo este. Entonces, nosotros sentimos que para seguir manteniendo el ecosistema, la biodiversidad y el ciclo natural del agua, es fundamental que plantemos árboles, y para eso también empezamos a investigar qué asociaciones o quiénes están. Y bueno, y estamos iniciando también una colaboración con una pequeña asociación que está regenerando y restaurando Monte Nativo, y que también los invitamos, si quieren conocer la iniciativa, a que conozcan y puedan también apoyar a la plantación de cada vez más árboles. O sea, qué bueno, espectacular. Todo completo, o sea, cuidar a las plantas que se utilizan en el proceso de destilación, cuidar el agua para disminuir el gasto en el proceso de destilación, cuidar la energía de combustión, plantar árboles, o sea, esto es todo lo que como como debería ser en un proceso así, ¿no? De trabajo sustentable. Y quieren como
resumidamente, hubo algunos comentarios, pero así más como saludándolos, felicitándolos. No hubo preguntas técnicas. Me faltaba solo un último aspecto. Ah, perdón. Disculpen, porque una cosa que todavía no dijimos es el residuo de la destilación, que esto también puede tener un pequeño impacto ambiental si no se maneja la... ¿Por qué? Porque, digamos, en la destilación de esto hablamos de la petróleo destilada, que sigue siendo material vegetal, así que, digamos, lo que hacemos es acompañarlo en su ciclo natural, o sea, lo utilizamos en diferentes aspectos, o como mulching en el jardín o la huerta, o directamente como parte seca en el compost, para que pueda volver, digamos, a su lugar de origen. Esto era para concluir, digamos, el último aspecto. Qué bueno, me puse en silencio porque me di cuenta que a veces el audio como que se tapa a sí mismo, así que cuando no hablo me pongo en silencio para no generar eco. Bueno, buenísimo, o sea, incluso eso, que es un punto como súper clave. Bueno, ¿quieren contar algo de cómo obtienen aceites esenciales e hidrolatos, que son los que, bueno, ustedes le ofrecen al público y que yo tengo la suerte de ya haber probado todos? ¿Querés contar vos? Sí. Y después que contestamos a una pregunta. Bueno, nosotros destilamos con la técnica de destilación por arrastre de vapor. Y bueno, la destilación se efectúa con una máquina que se llama alambique, que tiene a la base el agua o un generador de vapor. Esta agua se hace hervir, se vuelve vapor, la atraviesa las plantas, el vapor, y por un proceso mecánico, por arrastre, extrae el aceite esencial que queda en parte, que sale en fase líquida, y este vapor se queda enriquecido con los principios hidrosolubles de las plantas. Una vez que el vapor, este flujo de vapor, con adentro alguna pequeña molécula de aceite, entra en el condensador, ahí empieza a enfriarse, cambia de estado, de gasoso o de líquido, y ahí entra en una otra parte que se llama separador y lo podemos separar por densidad. Esto, digamos, un poquito el proceso. Y el aceite esencial, digamos, son los componentes liposolubles y más volátiles de la planta, mientras en el hidrolato encontramos los hidrosolubles. Claro. Y también volviendo un poco a esto de que sea un proceso de escala artesanal, es el uso de esto, de que nosotros extraemos dos aceites esenciales, no, extraemos dos productos, el aceite esencial y el hidrolato, que por ahí en otras visiones, o sobre todo en escalas productivas muy grandes, industriales, el hidrolato siempre era visto como un subproducto, porque ni siquiera lo tenían en cuenta, ni lo comercializaban. En cambio, para pequeños productores de estas dimensiones, es un producto fundamental, o sea, que hace sustentable en sí el proceso productivo, porque no tendría sentido solamente destilar por el aceite esencial. Y además porque es maravilloso el hidrolato en cuanto a la versatilidad de usos que tiene y los diferentes momentos que puede acompañar, que a veces no es necesario el vínculo con un aceite esencial y sí con un hidrolato. Por ahí, bueno, Flor, si querés contarlo vos, ahí que... no, habían hecho una pregunta. Una pregunta de alambiques, ¿no? Sí, de cobre. Había visto antes. A ver. Dice, respecto a los alambiques, ¿qué opinan sobre el alambique de cobre para la destilación? Y bueno, digamos que el acero inoxidable es un material mucho más inerme, o sea que es más estable. Con cobre sabemos que tiene algunos problemas, sobre todo cuando uno destila algunos principios activos, por ejemplo, algunos presentes en el eucalipto, que tienen la capacidad de sacar el óxido del cobre.
Así que lo que puede pasar destilando, por ejemplo, eucalipto con un alambique de cobre es que puede salirte un aceite esencial de color azul, no porque es un principio activo como el camalsuleno, sino porque también sacó el óxido al cobre. Así que el cobre, digamos, su óxido es un metallo pesado, no es recomendable. Históricamente se utilizaba el cobre porque era mucho más fácil para elaborarlo, para darle la forma. Por eso que históricamente se empezó con el cobre. Pero hoy en día creo que hay alternativas tanto en el vidrio que en el acero como material, digamos, mejores. Sobre todo si uno piensa a, digamos, la inversión del material vegetal. O sea, uno está trabajando una planta que tuvo todo un proceso para poder llegar a este punto y después me lo destila con el cobre, no sé, después depende también de cada uno. Pero nosotros somos más para materiales más estables. Sí, yo sumo que a mí me parece divino el de cobre, es como muy bonito, estético, pero también muy poco sustentable, porque no es muy eficiente la extracción de ese tipo digamos, de destilador, perdés un montón de vapor, o sea, no extraes tan eficientemente, entonces terminás gastando planta y no extrayendo demasiado, con lo cual tampoco me parece realmente muy sustentable ese destilador, aunque es hermoso. Habían hecho otra pregunta de A ver, cuando obtienen hidrolato y aceite esencial, ¿cómo se separan? ¿Puede ser Bueno, que en el hidrolato quede un poco de aceite esencial? bueno, puede pasar, pero digamos que la separación se hace por densidad y porque como que tienen, el aceite tiene una densidad menor, tiende a flotar arriba del hidrolato, así que lo podemos separar en el momento de la destilación con un aparato, una parte del alambique que se llama justamente vaso florentino o separador por densidad, que hace que el aceite esencial se estratifique en la parte más alta de este componente, mientras el hidrolato, que tiene una densidad mayor, pueda de abajo de fluir. Así que podemos durante todo el proceso de la destilación guardar en la parte del separador el aceite y seguir el proceso hasta, digamos, terminado. Pero después de esto se hace una separación más fina con otro separador que tiene un grifito que nos ayuda a separar gota por gota lo que es una separación, digamos, más al detalle. Más sí, que se deja decantar un día para que justamente si hay como micropartículas de agua se pueden terminen depositar. separando. Y también me parece que la pregunta se refería si en el hidrolato se podía encontrar aceite esencial. En realidad, los que se encuentran en el hidrolato son compuestos hidrosolubles. Sí puede haber una traza muy, muy, muy ínfima de aceite esencial, pero sería mínima porque justamente se separan y uno lo separaría y se iría con el aceite esencial. Pero sí lo que tiene el hidrolato es que hay diferentes, en nuestro caso, lo que nos dedicamos es a hacer diferentes fraccionamientos de hidrolato para tener diferentes concentraciones. Entonces, porque si no, es como que se va lavando, digamos, porque nosotros necesitamos el agua para seguir extrayendo aceite esencial. Entonces, si cuanto más agua dejo pasar, ese hidrolato sería empobreciendo, sería más agua destilada con un poquito de principios activos hidrosolubles. Entonces nosotros, según la planta, estudiamos qué concentración le podemos dar al nuestro hidrolato. Pero es muy interesante entender que para no hacer un uso extremo y hasta exagerado de aceite esencial, se puede encontrar en el hidrolato un producto que acompañe o que ayude a instaurar un feeling con la planta, que en la aromaterapia es muy importante, o también con aceites esenciales diluidos, con aceite vegetal, los famosos rolón, que digamos, limitan un poquito el uso del aceite esencial, pero te dan la posibilidad de tener una conexión con esta planta. El hidrolato para esto es buenísimo. Aparte,
es un producto que se usa en el instante, te conecta un montón con el momento, porque los componentes hidrosolubles son muy fugaz, digamos, a nivel aromático, una vez que se van muy rápidamente, no tienen un alcohol que lo para o que lo hace persistente. Así que, digamos, es una forma muy interesante para poder empezar a acercarse al mundo de la aromaterapia y de las plantas. Y también a los productores, porque conocer diferentes productores que tengan los hidrolatos, ya te está hablando de que también están valorando este producto, que es parte de la destilación, es parte de la planta, y también, bueno, y que cada productor va a tener diferentes, o sea, porque no en todas a nosotros nos vienen siempre y nos dicen, tienen aceite esencial de, no sé, se produce en otro país, en otro continente. Entonces, bien, eso me gusta, que tiene que ver con la sustentabilidad que venimos hablando al inicio de este vivo. ¿Qué pasa, ¿no? Cuando en realidad uno como consumidor va a los productores como ustedes y les dice, ay, bueno, pero yo quiero tantos litros de este aceite esencial, o si van en una época y no hay el aceite esencial que uno buscaba, bueno, ¿qué pasa con esto? bueno, desde nuestro lugar es justamente contar que que destilamos ciertas plantas, que son estacionales, que no es que siempre vamos a tener aceite esencial de cedrón, por ahí Bueno, pero sí, a nivel de aromaterapia es muy importante relacionarse con las plantas que están en nuestro entorno. Tanto porque a nivel orgánico nuestro organismo ya la conoce, lo reconoce. Son principios activos que tenemos propio. Así que es fundamental utilizar una medicina local. También a nivel sustentabilidad, un aceite que hizo un viaje del 4 continentes para llegar, tiene ya una carga energética importante, diría, sí, por lo menos esto. y aparte, ni hablar de eso, que no, o sea, la posibilidad de comprarle a un productor que te lo quita a una grande empresa que distribuye varios aceites del mundo, es que primero no sabes si eso exactamente es aceite esencial, que esa es la principal, o sea, la gran cuestión. Porque hoy en día la mayoría de lo que circula como aceite esencial no lo es de origen sintético o Sí, si hay por lo mucha menos confusión. rebajado Hay mucha o confusión. mezclado con algún principio activo de otra o sea, para, qué sé yo, una rosa con un geranio, una lavanda con un lavandín. Hay mucha adulteración, digamos, y eso, si uno no conoce exactamente el origen de la materia, o no conoce, como el caso del sándalo, que en realidad ya está en peligro de extinción, ¿cómo podemos seguir usando sándalo? No estamos usando aceite esencial natural de sándalo, ¿qué estamos usando? Y bueno, y les hago volver a esa pregunta, ¿por qué si estoy agotando un recurso que encima no está ni siquiera en mi continente, lo voy a seguir agotando y no uso de lo que necesito a conciencia de lo local? Y por ahí no lo necesito ni Sí, siquiera usar. Punto. sí, Aunque sí, no. es cuestionar un poco, ¿no? Siempre que se haga muy masivo la venta de productos vinculados a recursos naturales, va a haber consecuencias en la naturaleza que no están buenas. Entonces, ya sea de aceites esenciales, de infusiones, ya sea de saumerios, que hay unas mega marcas ahora que están de moda, que son divinos, pero ya cuando explotan, es casi imposible que cumplan con todos estos puntos de sustentabilidad que hablamos, bueno, con los chicos al inicio del vivo. Y un detalle muy lindo es que si están por Tras la Sierra, especialmente en Villa Las Rosas, en la feria pueden ir a probar los productos de Mar y de Tommy y oler los aceites esenciales y probar los hidrolatos,
pero también pueden comprárselos online, así que los pueden pedir por acá y van a llegar a sus casas. Si están viviendo en Argentina, llegan. Bien. Sí. Y también los invitamos, si quieren ver nuestro espacio, hacemos también catas olfativa, donde mostramos un poquito la destilación de la temporada del momento y de la temporada futura. También porque ofrecemos el servicio de destilación personalizada para quien tiene un emprendimiento de cosmética, quiere un destilado específico, vemos si lo encontramos en nuestro entorno. Así que estamos muy abiertos a este tipo de experiencias. Me encanta, o sea que si alguien necesita un aceite esencial de plantas que se consiguen, bueno, en la zona, o bueno, o la persona cuenta con la planta, ustedes le pueden destilar. Bien. Me encanta. ¿Qué más? Bueno, tenemos algo importante para agosto, que es un taller muy lindo de destilación en conjunto, Mari, Tommy, conmigo. Ya lo hicimos el año pasado fue, ¿no? Tantas cosas, pero sí, fue el año pasado. Fue el año pasado, salió hermoso. De hecho, acá estaba Marce conectada, bueno, que también estuvo presente. Es una experiencia muy hermosa porque van a ver todo el proceso de destilación, van a participar también ahí bueno, en una parte de vínculo con las plantas. Tenemos la experiencia aromática de las que hablaban los chicos, que es muy bonito también para conectar con las hierbas. Tenemos parte teórica, práctica, el almuerzo, bueno, nada, un espacio muy reducido, una experiencia súper reducida, con un grupo súper reducido, pero íntima y bueno, y de mucho disfrute. Así que quien quiera información puede enviar un mensajito a María Tommy y se queda en una lista de espera, y cuando abrimos les avisamos, pero es una experiencia muy íntima y muy hermosa en Tras la Sierra. Y en esta experiencia también vamos un poquito a tratar lo que nosotros llamamos el arte de la destilación, porque para nosotros no hay un destilador mejor que otro, sino la percepción de cada destilador hace que maneje la variable a su conciencia y percepción. Así que mostramos cómo manejar las diferentes variables que hay en juego durante el proceso de destilación para que cada uno pueda, digamos, sentirse destilador. Así que esto es una experiencia que lo invitamos porque es muy interesante. Sí, Tommy les hace sacar cálculos también. Gracias. Sí, damos la herramienta para averiguar si la destilación salió bien o pasó algo, digamos, imprevisto. Y para hacerlo se calcula el rendimiento, que es la relación de aceite esencial que salió a medida de la planta que destilamos. Y también hablaremos de rateo, de concentración de hidrolato. Es bien contundente como taller. Bien ahí. Sí, muy hermosa experiencia. Bueno, creo que... Ay, no vi si había preguntas. Si quedó alguna. A ver. O aprovechen este instante. O aprovechen este instante por si les quedó alguna otra pregunta, pero bueno, en este retiro, pequeño retiro, digo yo, porque es casi todo un día, un montón de horas seguidas en Villa Las Rosas. La idea es que se muevan hasta Tras la Sierra y bueno, y se regalen conectar con ese valle que es tan hermoso y de paso hacer este taller. Y bueno, yo les recomiendo muchísimo que prueben los productos de Mari Tommy porque nada, ya está, ya saben, es como están consumiendo los productos de Mari de Tommy, aceites esenciales, hidrolatos, se aseguran de que están cuidando también el planeta por cómo trabajan ellos y por todos estos puntos de sustentabilidad tan importantes que hablamos al inicio. ¿Algo más que quieran decir? Bueno, los agradecemos un montón por escucharnos y
estamos siempre muy abiertos a quien quiera aportar para poder crecer y desarrollar más el asunto. Sí, Y un poco hoy lo que expusimos es parte de nuestras inquietudes como productores, un poco de nuestro camino, y nos falta todavía un montón delante. por delante, sí, de trabajar como en los detalles de esto, ¿no? Como de este proceso productivo y bueno, y después de lo que cada planta nos va trayendo. Así que, nada, es un poco compartirles nuestro proceso, que a veces queda para adentro y decir, bueno, esperar hasta el mejor momento, decir que esté todo perfecto, que bueno, ¿no? Eh, y también como esta reflexión de pensar cada vez que tenemos en mano un aceite esencial, un hidrolato, pensar cuál es el origen de eso y qué proceso hubo detrás como consumidores en todo, en realidad en cada proceso, en cada cosa que nos llega, que tenemos y que usamos y que nos vinculamos, empezar a hacer como ese ejercicio, porque digamos que nuestra casa es la tierra y es de todos, la tenemos que cuidar, ya sea como productores, como consumidores. Y aparte sabemos muy bien que solo seleccionando el consumo podemos hacer que los productores cambien. Así que un consumo responsable hace que también los productores empiecen a ser responsables. Y creemos en esto. Así que, bien, vamos. Hermoso. Bueno, miren la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia de que ustedes como productores de aceites esenciales e hidrolatos le piden a los consumidores que sean conscientes, cosa que en general es como no sucede, o sea, en general, bueno, los productores empiezan a ser más conscientes por pedido de los consumidores, y bueno, para mí es un diferencial enorme de ustedes y que ustedes tampoco difundan de repente tanto de todos los puntos de sustentabilidad que ustedes están teniendo en cuenta para producir. Bueno, por eso me parece importante hacer este video para ayudar a que la gente sepa qué hay que cuidar, ¿no? Qué hay que exigirle a los productores para realmente cuidar el planeta y bueno, obviamente comprarles a ustedes que cuidan mucho, mucho todo el proceso y son muy amorosos también con las plantas y bueno, y ayudan mucho a educar. Bueno, muchas gracias, Gracias, Flor. Flor. Muchísimas gracias, como siempre. Demasiado. Y vi que preguntaron, ¿el taller va a ser en agosto? ¿Cuándo era el taller? Sí, fines de agosto. Fines de agosto, sí. Sí, creo que es no me acuerdo la fecha, pero es fines de agosto y Un fin de largo. un fin de largo, claro, es el fin de largo de agosto, en Tras la Sierra, guárdense esa fecha, les repetimos que es muy reducido, el cupo es muy reducido, es un grupo muy chiquito, pero bueno, lo hacemos, amamos esa experiencia. Y medio que a mí, presencial ya casi no me tienen, pero igual me tienen mucho acá, quienes hacen cursos conmigo, pero a Mari, a Tommy, aprovechenlos, que los tienen en esta experiencia en agosto, así que bueno, quien tenga ganas de ir a Tras la Sierra, de estar allá y de tomar este taller, es muy power, muy bonito, y bueno, les esperamos, cualquier cosa nos mandan un mensaje y los ponemos en una lista de espera para avisarles, apenas tengamos todo organizado, digamos, la fecha exacta, los valores y demás. Y bueno, y gracias a ustedes. Gracias por este vivo. Gracias. Gracias a todos. Muchas Sí, gracias. que se Un sumaron. abrazo. Chao. Bueno, ahí nos escriben de última, quien lo ve después, lo que quiera compartirnos. Sí, También. totalmente. Si les surgen otras preguntas, pueden escribir. Sigan a ese Alquimia, muy importante. Y bueno, y gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas, que están tirando corazoncitos. Ahí apareció Marce. Gracias. Muchas gracias a todos. Anche Cami.